Nuestro tema de estudio es la parte de electrodinámica. Sin embargo, es necesario que nosotros conozcamos lo que es el modelo de conducción eléctrica. En un metal, los electrones de valencia no están ligados a los átomos, por lo que estos electrones se mueven con total libertad dentro del conductor. Ahí están moviéndose en el interior del conductor, en forma libre. Y como estos electrones se mueven en forma libre, son llamados electrones libres, o llamados también electrones de conducción. Pero estos electrones de conducción, o llamados electrones libres, se mueven en forma caótica, desordenada, al azar, en movimiento pues aleatorio, idénticos al movimiento de un gas ideal confinado en un recipiente. Ahora bien, con la diferencia que la rapidez de estos electrones libres es mucho mayor y del orden de 10 a la 6 metros por segundo. Por ejemplo, si nosotros acá consideramos un conductor, un pedazo de metal, y imaginamos solamente un electrón libre que se mueve pues en forma caótica y analizamos ese movimiento de ese electrón libre y después de múltiples impactos vuelve al mismo punto, significa entonces que la velocidad media de desplazamiento vale 0, ya que retornó al mismo punto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué sucede si este conductor fuera sometido a una diferencia de potencial? Al ser sometido a una diferencia de potencial, en el interior se va a establecer un campo eléctrico. Tú lo sabes. La diferencia de potencial en el interior del conductor me genera pues la presencia del campo. Y ante la presencia del campo, estos electrones libres que se movían en forma caótica van a sentir la presencia del campo. Y al sentir la presencia del campo, el campo va a actuar sobre ellos mediante una fuerza eléctrica. Y producto de la fuerza eléctrica, este campo lo va a empezar a jalar. Los empieza a jalar y este electrón se va a empezar a desviar, de modo que después de esos mismos múltiples impactos, este electrón ya no va a llegar acá, sino que se va a producir un pequeño desplazamiento. Eso significa que esos electrones libres van a presentar una velocidad de desplazamiento o una velocidad promedio. Ahora bien, debido a la diferencia de potencial en el interior del conductor, entonces se establece un campo, de modo que los electrones libres son arrastrados en sentido contrario al campo, lentamente y con una rapidez de 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Cómo se explica esto? Si ante la presencia del campo, tú sabes perfectamente que ese electrón va a ser acelerado. ¿Y cómo se explica que ese electrón sea arrastrado lentamente? Y esa explicación tiene que ver con el modelo de conducción. De acuerdo al modelo de conducción, dice que el movimiento del electrón después de cada colisión es independiente de su movimiento antes de la colisión. ¿Cómo entendemos esto? Lo que sucede es que cuando este electrón libre es jalado por el campo, ese electrón libre se empieza a desviar. Pero cuando impacta con el ion destruye pues ese desvío del electrón. Y ese electrón nuevamente inicia su movimiento aleatorio, pero ante la presencia del campo, nuevamente el electrón se desvía y al impactar con el otro ion, ese ion destruye justamente este movimiento de desvío del electrón. Lo destruye y nuevamente el electrón empieza su movimiento de desvío, movimiento acelerado. Y al impactar nuevamente con el otro ion, vuelve a ser destruido y arranca nuevamente ese movimiento aleatorio. Entonces la pregunta es ahora, si al ser destruido estos movimientos, nuevamente va arrancando su movimiento, es por eso que estos electrones son arrastrados con una velocidad lenta, del orden de 10 a la menos 4. Y la pregunta es, ¿y dónde quedó ese exceso de energía? Porque se supone que para que este electrón vaya de este punto a este punto, hay un exceso de energía. Y ese exceso de energía van a ser absorbidos
por los iones debido al impacto, debido al choque. El ion absorbe esa energía. Es por eso que cuando este metal es conectado a una batería, lo que sentimos después de cierto tiempo es que ese metal tiende a aumentar su temperatura y lo sentimos pues un poco más caliente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque estos electrones libres, al generar un exceso de energía debido al campo, ese exceso de energía lo cede a los iones y esos iones empiezan a oscilar, a vibrar cada vez más rápido y generando así aumento de temperatura del metal. Aparte también, ¿cómo nos explicamos que si los electrones son arrastrados con una rapidez del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo? Oye, 10 a la menos 4 metros por segundo. Significa que un metro de longitud, para que un electrón libre, si se moviera en línea recta, para recorrer un metro, demandaría pues 10.000 segundos. Sin embargo, ¿cómo se explica que cuando usted enciende el interruptor, el foquito que está de repente a 20 metros de distancia rápidamente se enciende de manera instantánea? ¿Cómo explicamos esto? Lo que sucede es que cuando usted cierra el interruptor, se genera pues una diferencia de potencial entre los extremos. Y al generarse una diferencia de potencial se establece un campo, el cual viaja a una velocidad que es similar a la de la velocidad de la luz en el interior del conductor. Entonces, al establecerse rápidamente el campo, oye, en todo el largo del conductor hay miles de millones de electrones libres, esperando que el campo les dé la orden. Una vez que el campo le da la orden, se establece el campo y estos electrones son arrastrados. No solamente ellos, sino ellos que también están acá y ellos que están acá y los electrones que justamente están en el foquito. Y estos electrones que están en el foquito, ante la presencia del campo, van a ser arrastrados. Y como son arrastrados, van a dar lugar al paso de la corriente. Y no es necesario que estos electrones que están acá lleguen pues al foquito, sino los mismos electrones que están en el mismo foquito son los que van a dar paso a la corriente eléctrica. Para determinar la velocidad de arrastre, vamos a considerar un electrón libre y la presencia del campo eléctrico. Además, estamos considerando por acá dos iones, exagerando en el tamaño, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder? Si no hubiera la presencia del campo, este electrón libre va a impactar en este punto en el otro ion. Y para que pueda impactar en el otro punto demanda un cierto tiempo, un tiempo promedio que nosotros le vamos a llamar un tiempo t. Pero ¿qué ocurre? Si hay la presencia del campo, este campo va a actuar sobre este electrón. Y al actuar sobre el electrón va a generar una fuerza que se va a calcular como E por Q, donde E viene a ser la carga del electrón. Pero esa fuerza va a ejercerse contrario al campo. Y como actúa contrario al campo, es decir, la fuerza eléctrica, entonces quiere decir que el electrón se va a desviar. Oye, y al desviarse va a presentar una velocidad promedio de desvío o de deriva. Esa rapidez promedio en función de los tiempos sucesivos de impacto, imagínate, acá están átomo y átomo impactando rápidamente, ¿no? Entonces, esa rapidez promedio o de deriva se va a determinar como la aceleración multiplicado por el tiempo promedio de impactos. Donde la aceleración, aquí lo vamos a poner, esta aceleración tú sabes perfectamente que se va a calcular como la fuerza resultante entre la masa. Pero la fuerza resultante viene a ser E por E, entre la masa. Si nosotros reemplazamos esto acá, lo que voy a encontrar es que la velocidad t deriva o de desplazamiento se va a calcular como E por E entre M y multiplicado por el tiempo de los impactos sucesivos. Lo cual significa que ese tiempo de impactos sucesivos se va a calcular como la masa por la velocidad de deriva dividido con E por E. ¿Qué cosa es este tiempo? El tiempo de impactos sucesivos del electrón con los átomos de la red cristalina. Ahora bien, conclusiones.
Esto es muy importante. El comportamiento de los electrones libres es idéntico al de un gas ideal. Es por ello que algunos físicos plantean de que el comportamiento de los electrones libres es idéntico a un gas ideal. Es por ello que lo llaman también como gases eléctricos. Ante la presencia del campo, los electrones libres van a ser arrastrados, dando lugar al paso de la corriente eléctrica, pero son arrastrados contrario al campo, generando así lo que usted va a llamar más adelante con el nombre de corriente eléctrica.